Sabemos que la palabra es una fuente inagotable y Dios en su gran bondad nos dedica tiempo, y el que tiene hambre Él lo sacia, ¿verdad? Pero primeramente sacia el alma del sacerdote, ¿verdad? Para poder saciar al pueblo, y esta palabra que estaba meditando, que sale del corazón del Padre hacia nuestras vidas. Estamos todos ahí. Hebreos 11:7 dice: por la fe Noé, siendo advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó un arca para la salvación de su casa, por la cual condenó al mundo y llegó a ser heredero de la justicia que es según la fe. Una pequeña oración. Padre, en el nombre de Jesús te damos muchas gracias. Gracias por dedicarnos tiempo, Señor. Ruego, Señor, que pongas tu mano en mis labios para que sean tus palabras, Señor, y abras el corazón de tu pueblo para que las reciba. En el nombre de Jesús, amén y amén. Tome libertad de sentarse. Cuando estamos conscientes de que estamos en la recta final, y sabemos que si la trompeta no da el sonido con precisión, entonces no se puede preparar el pueblo. Y es tan importante el mensaje, el sonido, que sea acertado. Y siempre uno está indagando con el Señor, investigando y preguntándole a Él para que sea Él el que ponga el mensaje. De tantos mensajes que hay, hermano, y que se escuchan, muchos de ellos ya han caducado, muchos de ellos ya no son relevantes, porque no estamos viviendo ese tiempo. No se podía estar anunciando la primera venida del Mesías después de que llegó. Sin embargo, el pueblo de Israel sigue anunciándolo, sigue anunciando y esperando su Mesías. Pero nosotros sabemos que ya vino y vendrá otra vez. Y aquí nos revela, hermanos, que estamos en los tiempos como Noé. Y el mensaje es un mensaje de advertencia. El Señor está advirtiéndonos para evitar un peligro, para evitar el desvío, para evitar las consecuencias. Y muchas veces ignoramos las advertencias. Estamos enfocados en que nos hablen promesas, en que nos profeticen ministerios, etcétera y etcétera. Pero la advertencia, como que nos hacemos de la vista gorda o cerramos el oído. Y creo con todo mi corazón, hermano, que el mensaje de este tiempo es un mensaje de advertencia. Dios está advirtiéndonos de los tiempos y de los peligros que se corre si no respondemos adecuadamente a la advertencia. Cada quien escucha la advertencia, pero cada quien es responsable que hace con esa advertencia. Y aquí miramos que la respuesta correcta, porque lo que hizo Noé fue, dice en ese versículo 7, por la fe Noé, siendo advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían. Y de eso nos está advirtiendo el Señor, de cosas que todavía no hemos visto, pero que están en la palabra, porque la venida de Cristo, hermano, no está basada en fechas, pero sí en acontecimientos. Y lo que se está viendo en estos tiempos jamás se había visto. Jamás se había visto, hermano, que mencionaba el otro día, ni el imperio romano, ni el griego, ni todos los imperios que ha visto, se ha visto que le digan a un hombre que si se siente mujer, pues está bien. Nunca se ha visto, hermano, que le digan que los hombres pueden salir embarazados. Y eso se está viendo, hermanos, que al hombre puede salir embarazado. Y miramos, hermano, que eso nunca se había visto, nunca se había escuchado. En los imperios más torcidos y depravados que ha visto en la historia, hermano, nunca se había escuchado eso. Sin embargo, nos tocó a nosotros escucharlo.
Sin embargo, nos ha tocado a nosotros, hermanos, ser testigos, hermanos, de escuchar. Y eso, hermano, nos advierte de que estamos en la recta final, que estamos en el final de los dolores de parto, a punto de dar a luz. Y la reacción correcta es, dice ahí, hermano, que con temor. Diga conmigo, con temor. Algo, hermano, que es fundamental para todos nosotros. Sin temor reverente, sin temor hacia Dios, nos vamos a desviar, nos vamos a equivocar. El temor hacia Dios, hermano, es fundamental. Dice la Escritura que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Y podemos ver, hermano, que si en algo carece, no solamente los del mundo, sino la mayoría de los congregantes, es de temor hacia Dios, respeto hacia Dios, honra hacia Dios. Ya no sé, por eso dice la Escritura en Romanos, el hecho de conocer a Dios merita que nosotros le honremos y seamos agradecidos. Romanos dice que aunque conocían a Dios, no le honraron ni le dieron las gracias. Cuando hay deshonra y cuando hay ingratitud, es una señal clara, hermano, de que no hay temor hacia Dios, no hay respeto hacia Dios. Y dice aquí, hermano, que preparó una arca para la salvación de su casa. Y el mensaje del último tiempo es un mensaje de la familia. Si pusimos atención al mensaje que acaba de exponer el apóstol, es un mensaje dirigido a la familia. ¿Por qué? Porque la mujer es parte de la familia. Y cuando Dios creó al hombre, hermanos, la mujer ya venía adentro, ya venían los hijos adentro. Y Dios le interesa mucho la familia, que toda la familia en el cielo, en la tierra, llevamos su nombre. Y es por eso tan importante, hermano, especialmente en estos tiempos, hermano, una de las funciones del apóstol es corregir, protegernos de los vientos de doctrina. Y la enseñanza no es machista, sino la enseñanza es una advertencia de protección para la mujer. Porque cuánta mujer, hermano, si Eva hubiera escuchado la enseñanza, quizás no hubiera hecho caso a la serpiente. Y así mucha mujer, lamentablemente, lo tilda el mensaje de, no, esto es machismo, esto es en contra de la mujer. No, es una advertencia de parte de Dios. Porque si la mujer, hermano, dice la Escritura que la mujer sabia con sus manos edifica, pero la necia destruye. Y los hogares están siendo destruidos. Y muchas de las veces, hermano, es claro que es por hombres negligentes y irresponsables, pero también es por mujeres, hermano, que ejercen un matriarcado, que asumen responsabilidades que no les corresponden. Y es importante, hermano, porque ahorita hay un viento fuerte de feminismo que está infiltrándose también en las congregaciones. Y la enseñanza apostólica tiene que enseñarnos la palabra del Señor para protegernos, que ese espíritu, esa corriente no se infiltre en las congregaciones, donde comenzamos a elevar a la mujer a una posición que no le corresponde. Pero tampoco la vamos a humillar y pisotear donde tampoco le corresponde ahí. Es a la par, pero también, hermano, es bajo la autoridad del hombre. ¿Cuántos entendemos eso? Y dice ahí, por lo cual condenó el mundo y llegó a ser heredero de la justicia que es según la fe. Noé, hermanos, era un hombre de fe, un hombre que respondió a la advertencia, un hombre que cuando escuchó la advertencia, hermano, le provocó, hermano, temor hacia Dios, un temor reverente. Y cuando la palabra del Señor está llegando de manera de advertencia, debemos no de tener miedo, sino de tener temor que nos lleva a la acción, que nos lleva a hacer algo. No basta con decir, bueno, estuvo tremendo la enseñanza, estuvo profunda o estuvo certera lo que se mencionó, es cierto lo que estaban diciendo. No, tenemos que hacer algo. La advertencia es para evitar, hermano, el rumbo que estamos llevando equivocado y podamos enderezar. Y
Y el temor hacia Dios, hermano, es parte del Espíritu de Cristo, hermano, que en la enseñanza, porque el Verbo se hizo carne, debe de meterse en nuestro corazón. Respeto hacia Dios, honra hacia Dios. Y nos lleva a llevar a la acción, especialmente en nuestros hogares, en la familia. Porque nosotros ejercemos sacerdocio, pero también somos reyes. Y muchas veces somos buenos sacerdotes. Tocamos el corazón de Dios con la adoración, cantamos, ministramos a Dios con la obediencia, pero gobernamos mal nuestro cuerpo, primeramente nuestra carne, gobernamos mal nuestros hogares. Somos buenos sacerdotes, pero pésimos reyes. Y yo he visto, hermano, mi poco caminar, hermano, gente que es buen sacerdote, pero no dio la anchura, la altura y la medida para ser buen rey en su casa. Mucho ministerio ha fracasado, mucho hombre de Dios ha fracasado, muchas familias han fracasado, no tanto por su sacerdocio, sino su reinado como rey, porque quisieron reinar como el mundo y no reinar como Cristo. Amén. Entonces, aquí miramos el enfoque de la familia y es importante que enfoquemos, hermano, el temor reverente, que lo apliquemos primeramente en nuestra casa, primeramente en nuestro hogar, primeramente con nuestra esposa, con nuestros hijos, y enfocarnos, hermano, en esa construcción. Y la obediencia de Noé, dice aquí, hermano, que condenó al mundo entero. Y es que, hermanos, la obediencia o la desobediencia de algunos queda nula el pretexto y la justificación. Porque muchos dicen, no, esto es difícil cosa, difícil declaración ha hecho. Porque cuando Jesús dijo, si no comes de mi carne y bebes de mi sangre, no tienes parte conmigo. Los discípulos dejaron de escucharlo, dejaron de seguirlo, dijeron, dura es esta declaración. Sin embargo, hubo algunos que Jesús mismo les dijo, y ustedes también se quieren ir, ¿a dónde iremos? Y así, hermano, la obediencia de unos, aquellos que sí tienen temor reverente, hermano, va a ser la condenación de aquellos, hermano, que usaron como pretexto que no se podía, que no se puede vivir en santidad, que no se puede vivir en consagración, que no se puede vivir, que no se puede tener un hogar lleno del Espíritu Santo, que no se puede tener una mujer sujeta, o que la mujer no se puede sujetar, o que el hombre no puede amar a su esposa como Cristo ama a la iglesia. Y quiero que notemos algo muy importante, hermanos, sobre Noé, y eso lo encontramos en Génesis. Y de eso quiero impartirle un poquito de las cualidades que tenía Noé. Y sabemos y entendemos, hermano, que Génesis, los primeros 9 o 10 capítulos, si los entendemos toda la palabra del Señor. Y uno de los libros más profundos para mi persona es el libro de Génesis. Porque Apocalipsis se le reveló a Juan, hermano, sobre cosas que venían, pero el libro de Génesis, hermano, se lo revelaron a Moisés de cosas que nadie había visto, que solamente Dios conocía. Estamos ahí en Génesis capítulo 6. Versículo 9. Dice, estas son las generaciones de Noé. Noé era un hombre justo, perfecto, entre sus compañeros. Noé andaba con Dios. Noé era justo. Nosotros sabemos que el justo es aquel que hace lo que Dios exige, lo correcto. Pero también, hermano, dice la Escritura que José era un hombre justo y no quiso difamar a María. Una de las actitudes de un hombre justo, y dice la Escritura, hermano, que Juan fue enviado, hermano, para cambiar la actitud de los rebeldes a la actitud de los justos. Es no difamar. Y cuando hablamos de difamar, hermano, estamos hablando de hablar mal cada oportunidad que se tenga. Difamar. Era un hombre justo, era un hombre, hermano, que
como dice la Escritura, era un hombre perfecto. La bastardía dice incompleto, un hombre que era íntegro entre sus compañeros. Y lo que resalta, hermano, es que Noé andaba con Dios. Y si en algo debemos de caminar, hermano, es con el Señor. Si algo va a asegurar, hermano, que no nos desviemos, si algo va a asegurar, hermano, que nosotros no nos descarriemos, si algo va a asegurar que terminemos esta carrera con gozo, es caminar con Dios, es andar con Dios. Y el versículo 13 y 14 dice: entonces Dios dijo a Noé: he decidido poner fin a toda carne, porque la tierra está llena de violencia por causa de ellos, y aquí voy a destruirlos juntamente con la tierra. Y esto es lo que me llamó la atención, que cuando tú andas con Dios, entonces Dios comienza a hablarte. Notemos, hermano, que no dice que Noé le dijo a Dios. Noé no le dijo: Señor, la tierra está terrible. No comenzó a quejarse de su mujer, no comenzó a quejarse de sus hijos, no comenzó a quejarse de sus vecinos. Cuando él caminó con Dios, entonces Dios comenzó a hablar. Y esto es lo que más necesitamos el día de hoy, hermanos, que Dios nos diga. Como mencionaba la enseñanza, no que la mujer nos diga, no que los hermanos nos digan, no que nos digan otros, sino que Dios nos diga qué es lo que va a hacer. Y no hay cosa, hermano, muchas veces perdemos de vista, hermano, qué privilegio tenemos, hermano, porque quiero que notemos algo, hermano, que hay cosas que Dios le habla a los hombres que ni a ángeles les dice. En la Escritura dice que Dios no hará nada a menos que se lo revele a sus profetas. ¿Y quién es el hombre para que tú te acuerdes de él? Esto es impresionante, hermanos, porque hay cosas que Dios nos dice a nosotros, quien a los ángeles les dice, hermanos, pero se los dice a aquellos que andan con Él, que caminan con Él, que tienen temor reverente hacia Él, que son justos, que son íntegros. Y eso es lo que necesitamos, hermano, que Dios nos hable, que Dios nos diga, que Dios abra su corazón hacia nosotros. Porque en Génesis, hermano, uno de los versículos, hermano, que siempre me ha llenado, hermano, es que Dios, cuando Él habla, está abriendo su corazón. Y se lo abrió, hermano, a Moisés, porque dice que con Él hablaba cara a cara, corazón a corazón. Y en estos tiempos, hermano, necesitamos, hermano, que el Señor nos diga. Porque todos escuchamos: yo le dije al Señor, y le dije al Señor, y yo le dije al Señor, que si no lo hacía de esta manera, yo no iba a cooperar con Él. Y comenzamos a darle órdenes y exigencias al Señor. Pero cuando caminas con el Señor, aprendes a callar más y a escuchar. Perdón, a callar más y a escuchar, a hablar menos y a escuchar más. Porque, hermano, no puedes estar hable, hermano, ante la presencia del Señor. Acercaos a escuchar y no hablar, y no ofrecer el sacrificio de los necios. Y no hay cosa más preciosa, hermano, que Dios abra su corazón. No hay cosa más preciosa, hermano, que Dios te comience a decir qué es lo que va a hacer. Porque eso se lo revela a sus amigos. Ya no los llamo siervos o esclavos, porque un esclavo no sabe lo que su señor hace. Ahora les llamo amigos, porque el amigo sabe lo que va a hacer su amigo. Y cuando caminas con el Señor con un temor reverente, entonces Dios comienza realmente a hablarte y comienza a decirte qué es lo que va a hacer, qué es lo que está en su corazón para estos tiempos. Por eso creemos fielmente, hermano, que para nosotros, hermano, que caminamos con Dios, que tenemos temor reverente, que somos íntegros, el día del Señor no nos va a sorprender como un ladrón en la noche. Nos va a decir el Señor, nos va a hablar el Señor. Elías sabía, hermano, que ya era el momento de su partida. Elías sabía que ya iba a terminar su carrera. Lo sabía Moisés, lo sabía Jesús. No estaré con ustedes, porque donde yo voy, ustedes no pueden estar, le dijo a los fariseos. Entonces necesitamos realmente entender qué hacer en este último tiempo. Y si estamos en los tiempos de Noé, debemos de ver la vida de Noé e imitar la vida de Noé.
para entender que debemos construir una casa, construir un arca donde nuestra familia sea rescatada, donde el orden de Dios sea el establecido y donde el Señor comience a abrir su corazón. El versículo 15 al 16 dice: y de esa manera la harás de 300 codos la longitud del arca, de 50 codos su anchura y de 30 codos su altura. Harás una ventana en el arca y la terminarás a un codo del techo, y pondrás la puerta del arca en su costado. La harás con piso bajo, segundo y tercero. Y todos ya, yo creo que sabemos lo que significan las medidas, pero por eso es tan importante que el mensaje, que nuestra vida, que nosotros demos la medida con precisión, con exactitud. La Biblia dice en Apocalipsis, hermano, que se le fue dada una vara y midió el templo y los que adoran en el templo. Hay una medida, hermano, que debemos de dar y sabemos que habla, el número 300 es de consagración, 50 de libertad, el 30 de madurez. Y hemos entendido, hermano, que no puedes llegar a los 49 porque ya eso es religiosidad, y si te rebasas al 51, eso ya es libertinaje. La medida tiene que ser precisa. Tenemos que tener consagración, libertad y madurez. Y eso es, hermano, lo que el Señor puso en mi corazón, que les compartiera, que si nosotros, hermano, no damos la medida de consagración, la medida de libertad y la madurez, vamos a encontrarnos fuera del arca. Y esa es la advertencia, hermano. Por eso hablamos de consagración, hablamos de una libertad, no libertinaje. Y hablamos, hermano, de andar y caminar, de una madurez de alcanzar. Y la manera que Dios te lleva a la madurez, por eso dice que Él enviará la lluvia temprana, la lluvia tardía, porque Él quiere que la iglesia, hermano, madure. Es de suma importancia, porque he mencionado muchas veces aquí que el Señor no viene por una niña, viene por una esposa. Y la lluvia, hermano, muchas veces pensamos, hermano, que la lluvia es, confundimos muchas veces que la lluvia es el gozo, la danza, el correr, los dones del Espíritu, pero la lluvia es la enseñanza. Lo único que nos va a llevar a la madurez es la palabra del Señor. Por eso dice: desead como niños recién nacidos la palabra no adulterada, por la cual nos hará crecer. El único que puede traer crecimiento, lo único que puede llevarnos a la madurez es la enseñanza que viene del cielo. La enseñanza que envía el Padre cuando abre los cielos, cuando abre su corazón. Cuando Dios abre su corazón, hermano, nos va a traer enseñanza. Y esa enseñanza, hermano, usted sabe, hermano, cuando mira Efesios capítulo 4, versículo 11, habla ahí de medidas, de estaturas, de unidad. Y es a través de las 5 funciones ministeriales. Las 5 funciones ministeriales que conocemos como apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, es el medio por el cual Dios envía su enseñanza a nuestras vidas, para que nos lleve a esa madurez, para que nosotros, hermanos, no nos perdamos, para que nosotros aseguremos, hermano, que no nos desviemos, como dice la Escritura, para que ya no seamos niños llevados de un lado para otro por cualquier viento de doctrina. Entonces, qué privilegio tan grande, hermano, que Dios nos envíe el apóstol, nos envíe a los profetas, a los evangelistas, a los pastores, y nosotros, hermano, recibamos esa enseñanza que viene del corazón de Dios. Como digo, hermano, qué privilegio tan grande, hermano, que Dios, hermano, que dice la Biblia que ángeles indagan, hermano, para ver qué cosa Dios nos revela, qué cosa Dios nos da para exponer, hermanos. Que ellos ni siquiera sepan, hermano, lo que usted
sabe, hermano, no porque usted y yo seamos de mayor, hermano, potencia, hermano, sino porque Dios escoge lo vil y lo menospreciado para avergonzar al sabio. Lo débil, hermano, lo frágil, hermano, para que él abra su corazón y le comience a decir cosas como se lo dijo a Noé, como se lo dijo a Moisés, como se lo dijo a todos los siervos de Dios que han caminado con Dios, que han sido íntegros, que tienen temor reverente, que Dios comienza a decirles, comienza a hablarles. Y necesitamos, hermanos, ser guiados por el Espíritu Santo. Y la lluvia, hermano, es esa enseñanza. Esa enseñanza, muchas veces yo les digo a los hermanos, no sé si mi deseo de enseñar es más grande del suyo de aprender. Porque suele pasar, ¿verdad? Suele pasar, hermano, que el deseo de Dios de enseñarnos es más grande que el de nosotros aprender. Lo podemos ver, hermano, a veces cuando Dios está abriendo su corazón y advirtiéndonos, instruyéndonos para evitar que fracasemos, para evitar que nos desviemos, para evitar que cometamos errores en todos los aspectos de nuestra vida, desde finanzas, desde matrimonio, desde como padres, aún como congregantes, a nosotros como el ministerio, desarrollar el ministerio pastoral, los que somos pastores. Y nosotros no prestamos atención a las palabras. No prestamos atención. La oveja se distrae fácilmente en la enseñanza. Le entra por un oído y le sale por el otro. Y cae en los mismos errores que Dios quería evitarle. Le aseguro, hermano, que más de una hermana, y con todo respeto a las hermanas, más de una hermana, quizás no después del culto, pero quizás en la noche o quizás mañana, caigan en el error que Dios quiso evitarle con la enseñanza que le transmitieron. Y le va a decir el marido, pues no escuchaste la predicación, déjate la pongo otra vez porque ahí está en el Facebook Live. Y así, hermano, aún con nosotros como los pastores, hermano, comenzamos a construir arcas, hermano, no con las medidas que Dios nos da. Por eso le decía al apóstol Pablo a Timoteo, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, porque te salvarás a ti y a los que te oyen. Estamos en tiempo donde necesitamos a aprender de la enseñanza que viene del corazón del Padre, que viene del cielo. Necesitamos estar bien atentos, necesitamos absorber esa enseñanza, desear la enseñanza, que nos instruya, que nos capacite el Señor, para que nosotros podamos dar la estatura, para que nosotros podamos dar esas medidas de consagración, de libertad y de madurez, para asegurar, hermano, que no hayamos corrido en vano y que no hayamos recibido la gracia de Dios en vano. Entonces, Noé, hermano, y algo que siempre me ha llamado la atención es el capítulo 6, el capítulo 6, versículo 5. Dice, y el Señor vio que era mucha la maldad de los hombres en la tierra, y que toda intención de los pensamientos de su corazón era solo hacer siempre el mal. Y le pesó al Señor haber hecho al hombre en la tierra, y sintió tristeza en su corazón. Y hermanos, Dios está abriendo su corazón. Y Dios está buscando hombres, hermano, que encontremos gracia delante de Dios. Y cuando hablo hombres, también mujeres, y que nosotros, cuando Él nos advierta, hermano, de cosas que no se han visto, entonces nosotros respondamos con temor, pero un temor no. Mucha gente escucha advertencias, hermano, y dice, ay, qué terrible, pero no hace nada. No hace absolutamente nada. Nosotros tenemos que, hermano, la fe sin obras es estéril, hermanos. Tenemos que comenzar a enfocarnos, a construir, a ponerle seriedad a las medidas, a ponerles seriedad a la consagración. Consagración es dedicarte al Señor, entregados al Señor. La Biblia dice que Él murió por nosotros para que nosotros ya no viviéramos para sí mismos, sino que viviéramos para aquel que murió por nosotros.
Pero muchos hermanos todavía, como dijo el apóstol Pablo, todos buscan sus propios intereses y no los de Cristo. Si yo estoy consagrado, entonces busco los intereses de Cristo. ¿Qué le interesa al Señor? Y si en mi corazón está ese deseo, ¿qué te interesa, Señor? El Señor me lo va a decir. Si mi corazón es caminar, hermano, en libertad, no libertinaje, pero una libertad, sin complejos, sin inseguridades, hermano. Yo le mencionaba el otro día, yo no necesito que nadie me reconozca que soy pastor, o que me lo diga, que me lo aplauda, o que me dé un cartón que me diga. Yo sé quién soy en Cristo. Aunque como dijo el apóstol Pablo, ¿no? Aunque para unos no soy apóstol, para ustedes sí. Eso dijo el apóstol Pablo a la iglesia. Entonces, aunque para otros no sea pastor, pero para los hermanos que estoy pastoreando, para ellos sí. Para ellos sí soy. Y lo importante no es lo que diga el hombre. Lo importante es lo que dice Dios. Lo que dice el Señor. Y cuando nosotros caminamos con el Señor, tenemos integridad, somos completos, íntegros. No vivimos doble vida. No somos una cosa en la casa y otra en la iglesia. Entonces el Señor, hermano, va a permitir que nosotros caminemos con Él. Va a permitir que nosotros podamos andar con Él, juntarnos con Él, tengamos amistad con Él. Y el Señor, hermano, comenzará a abrir su corazón. Y nos dará, como mencionaba, la enseñanza, hermano, nos dará revelación. Y todo esto, hermano, es por revelación. No puede ser información. No puede ser ni a gritos, ni a regañadas, ni insultos. Tiene que ser por revelación. Porque cuando Dios te revela algo, entonces se convierte en convicción. Y cuando Dios comienza a hablar y comienza a decirte, hermano, entonces va a darnos la enseñanza que nos va a llevar a la madurez. Y seremos una iglesia, seremos un siervo, seremos un hermano, una hermana completos, seguros. Puso la ventana, hermano, cerca del techo, hermano, porque siempre debemos de tener esa convicción y debemos de esperar de ahí que venga la lluvia, de ahí que venga la enseñanza. Como nos ha enseñado mucho el apóstol, hermano, buscar la enseñanza no en el internet, no ni siquiera en la letra, sino buscarla directamente en el corazón de Dios. Porque nada recibe nada menos que Dios no se lo dé. Pero cuando Dios te da algo, te lo da abundantemente y sin reproche. Y comienza a darnos, hermano, y estamos en la recta final y estamos en el tiempo donde necesitamos asegurar, hermanos, y eso es con todo respeto, desde los apóstoles y todo ministro y todas las ovejas, dar esas medidas, la madurez, la consagración y la libertad. La libertad, hermano, de vivir para Cristo, la libertad, hermano, libres del amor al dinero, libres del amor a la fama, hermano, de las cosas terrenales. Porque no hay cosa más hermosa, hermano, que aunque no tengas la casa deseada, el carro deseado, pero tienes a Cristo. No hay cosa más hermosa que aunque quizás no tengas la hielera llena, quizás no tengas no solo pastores, quizás no tengas, hermano, la congregación numerosa o el edificio, pero tenemos a Cristo, tenemos al Señor. No tenemos que impresionar a nadie, no tenemos que buscar la aprobación del hombre, la aprobación la buscamos de Dios. Y eso nos va a permitir, hermano, estar seguros, tener seguridad. Tener una seguridad que cuando el Señor venga, hermano, el Señor regrese, nos lo va a anunciar, nos lo va a dejar saber. Y vamos a estar preparados. Vamos a estar preparados porque el que cierra la puerta, hermano, es el Señor. Y esa puerta se va a cerrar. Esa puerta se va a cerrar. Y no puede encontrarte, hermano. Qué precioso, hermano. Cuando Noé, su familia, hermano, vieron que comenzó a llover y la puerta ya estaba cerrada. Dijeron, valió la pena consagrarnos, valió la pena caminar en libertad, valió la pena madurar.
Valió la pena esforzarnos, consagrarnos, dedicarnos, absorber la lluvia, hermano, y producir la vegetación, producir lo que Él esperaba de nosotros. Valió la pena el esfuerzo, pero el que estaba afuera, el que está afuera, el que se encuentra afuera, porque no se consagró, porque no maduró, porque no caminó en libertad, se va a encontrar fuera del arca, fuera de las medidas. Y van a querer, hermano, arreglar su vida, y van a querer enderezar, y ahora sí quiero madurar, ahora sí envíeme la predicación, apóstol, así, pastora, ¿qué fue lo que nos enseñaba? Y hermano, ya too late, dijo el gringo, es muy tarde, es demasiado tarde. Entonces yo le preguntaba al Señor, porque es importante, hermano, el mensaje es tan importante. En cierta ocasión estábamos orando allá en el lugar donde comenzó la obra, y me senté y tuve una visión, y en esa visión, hermano, yo estaba en una cima de una montaña y sonaba un shofar, y cuando sonaba el shofar, hermano, se prendían, estaba abajo a las faldas de la montaña había un pueblo, y era de noche, y se encendían las luces, no todas al mismo tiempo, pero una casa después. Entonces el Señor me dijo, te pongo un mensaje que va a despertar. Y yo entiendo, hermano, que no a todos les gusta que los despierten. No a todos les gusta que los despierten. Se molestan, despiertas lo terrible, ¿eh? La que estaba profetizando, la que estaba danzando, nomás la despiertas y también hay maneras de despertar a alguien. No puedes llegar con un balde de agua, hermano, tirándosela. Hay maneras de despertar. Pero lo importante, hermanos, es que despertemos. Lo importante, hermano, es que obedezcamos la advertencia, que respondamos correctamente. No todos responden igual. Y eso es lo doloroso a veces, hermano, que todos quedamos advertidos, pero la mayoría, hermano, no hace nada, no hace absolutamente nada. Y eso era el problema, hermano, en el tiempo de Noé, que mientras el hombre que predicaba la justicia estaba anunciando, advirtiendo, insistiendo, predicando por muchos años, por una generación, aunque lo juzgaban de loco, aunque lo tildaban de que no estaba de acuerdo, de que estaba exagerando, está exagerando, se las está inventando, pues si nunca ha llovido. Él seguía predicando, él seguía insistiendo, él seguía anunciando. Y en estos últimos tiempos, hermano, nosotros los que predicamos la sana doctrina, nos vamos a ver con la expresión espiritual y física de gente que ya no va a soportar la sana doctrina, no la van a soportar, no la van a querer escuchar. Pero tenemos que seguir insistiendo, tenemos que seguir advirtiendo al pueblo, tenemos que seguir advirtiéndoles que el Señor viene pronto. Esa es una realidad. Eso no hay día que no llegue, hermano, y la venida de Cristo se aproxima, está a la puerta. Va a venir el Señor y viene por una iglesia sin mancha y sin arruga. Viene por una iglesia que da las medidas. Viene por una iglesia madura que aprovechó la enseñanza, que la aprovechó, que la recibió y la creyó y la puso en práctica. Obedeció la palabra. No fue negligente, no fue irresponsable, porque en los tiempos de Noé, cuando él estaba haciendo todo esto, la gente se dedicaba, hermano, a casarse, hermano, a comer, a vivir como que si no iba a pasar nada. Y así hay mucho creyente, hermano, congregante, viviendo su vida. Como mencionaba la enseñanza el día de ayer, su vida solamente es de culto.
Piensan que porque danzaron, porque vinieron, se aventaron, o cumplieron con la exigencia de 3 cultos a la semana, los que tenemos 3 cultos. Amén. Ya con eso, ya, Señor, gracias, ya la hice. No, Él no te va a checar asistencia, te va a checar tu vida. Porque no es como los maestros, no sé si han cambiado, ¿verdad? Pero los maestros nomás llegaban, firmaban y se iban y cobraban. Ni siquiera daban las clases. Y así mucho, hermano, ya llegué, pastor, ya me vio, ahí salí en el Facebook Live danzando. Sí, mira que estoy danzando. Se aventan 1, 2, 3 profecías, una hablada en lenguas y piensan que ya la asistencia. No, es por el examen. La calificación. Van a juzgar nuestra vida. ¿Cuántos entendemos eso? Vamos a dar cuentas, ¿verdad? Y es por eso que tan importante es temer a Dios, tenerle respeto a Dios con nuestras debilidades. Quiero que notemos, hermano, que era perfecto, pero entre sus compañeros, era un hombre con debilidades. Era un hombre con tendencias, pero sin embargo, cuando Dios lo advirtió, tuvo temor hacia Dios y tuvo la fe suficiente para accionar, para construir un arca, para asegurar que entrara su familia. Y con eso él estaba contento, que haya obedecido a Dios. Y al final, hermano, esa es la satisfacción, que hayamos hecho lo que Dios nos mandó a hacer, que hayamos respondido a la advertencia cuando nos la dio, con un temor reverente. Pongámonos de pie. Si les cumplí, sí fue breve, ¿eh? Queremos seguir escuchando la voz de Dios a través del apóstol. Si la trompeta no da el sonido preciso, hermano, entonces ¿cómo se va a preparar? Y usted no me deja mentir, hay mucho sonido impreciso. Hay mucho sonido impreciso. Hay mucho sonido que comenzó con precisión y se desvió y ya es impreciso. Comenzaron sonando alarma, comenzaron tocando trompeta y sonando alarma y terminaron con otro sonido. Ya no se para, ya no es preciso, ya no es certero. Y eso sucede, hermano, cuando uno deja de andar con Dios, cuando deja de caminar con Dios. Se comienzan a hacer un lado las convicciones, se comienza a hacer un lado el temor reverente, el respeto hacia Dios. Y comienzas a decirle a Dios qué hacer, en vez de esperar que Dios te diga qué hacer. Cuando Dios, hermano, nos concede la bendición más grande que le puede conceder a un ser humano, que nos hable, que nos diga. Y en estos tiempos, hermano, de tanta oscuridad, de tanto viento, como nos han enseñado, hermano, los vientos de doctrina van a ser más fuertes. Y solamente los que están maduros, los que están consagrados, solamente los justos, porque solamente la luz del justo la vida del justo, es como la aurora que va en aumento. Y cuando Dios, hermano, nos va, hermano, nos va a abrir el cielo, pero no como muchos piensan, hermano, que van a caer dólares, casas y carros, hermano. Va a abrir los cielos para darnos enseñanza. Va a haber una abundancia de enseñanza. Porque para poder condenar, nos tiene que dar. Le tiene que dar a la tierra la lluvia para poder exigir el fruto.
Y Dios va a abrir su corazón y nosotros tenemos que responder adecuadamente. Tenemos que responder adecuadamente. Padre, en el nombre de Jesús, en esta preciosa tarde ya te damos gracias por el privilegio que nos concedes de andar contigo. Señor, queremos hacer las cosas conforme el deseo de tu corazón y de tu alma, Señor. No queremos que te pese el corazón de habernos escogido, de habernos llamado, de habernos salvado. No queremos entristecer tu corazón con las inclinaciones de nuestro corazón a lo malo. Queremos que el corazón se unifique, Señor. Queremos amar tu enseñanza y beberla como la tierra que bebe la lluvia y produce vegetación, el fruto anhelado, Señor. Te ruego, Señor, que espíritu de revelación y sabiduría venga sobre nosotros en un mejor conocimiento de ti. Te ruego, Señor, en el nombre de Jesús, que podamos, Señor, vivir con un amor sincero, una fe genuina, un temor reverente y una vida abundante, consagrados, maduros y libres. Vamos a entonar un canto. No tengo más que darte las gracias. La niña no quiere estar arriba.
Dios es maravillosamente bueno. Dios es inmensamente bueno. Quiero darle a su corazón esta mañana que estaba pidiendo a Dios para los temas de hoy. Mientras hacía algunas anotaciones, saltó mi corazón esto. Y quiero decirle que Dios está probando los corazones de todos. Santo. Hace aproximadamente quizá un mes y medio, acababa yo de decirle al Señor que estaba orándole a Dios, pidiéndole que algunas decisiones ahí que iban a tomar a nivel ministerial. Estaba yo pidiéndole al Señor que probara el corazón del hombre. Prueba el corazón, prueba el corazón. Quiero saber qué hay en su corazón. Y en eso estaba yo en esos días cuando me llamó la esposa del pastor Jerry, bueno, no, a decirme que Dios le había dicho que probara yo los corazones de los pastores que trabajan en GLP. Y eso para mí fue una confirmación. Pero yo le dije, Señor, yo no puedo probarlos. La única manera de probarlos es doctrinalmente. Que el hombre se prueba por la doctrina, el apóstol se prueba por la doctrina, el pastor se prueba por la doctrina. Y le dije, pero pruébalos tú. Y que al ver el proceso, el desarrollo de lo que Dios empezó a hacer, pues lamentablemente algunos resultaron desaprobados. Y bueno, pues es Dios. Los hombres, los pastores, ministros, sean apóstoles, profetas, evangelistas, maestros, pastores. Él es el príncipe de los pastores y él es el que se encarga de probarlos. Esta mañana, mientras hacía mis apuntes, me saltó mi corazón esto que quiero yo hablar con usted. Pero sí quiero decirle que Dios está probando el corazón. Dios no da nada sin antes examinar. Pablo dijo, sino que así como fuimos aprobados por Dios para que se nos confiara el Evangelio, así hablamos. Eso quiere decir que para que Dios aprobara a Saulo de Tarso, primero examinó su corazón. Y se dio cuenta que Pablo estaba en la religión equivocada. Y se le reveló. Y cuando se le reveló, no solamente renunció a su religión, sino que lo empezó a capacitar Dios. Y ya cuando estaba doctrinando, usted sabe que él quería ya comenzar a predicar. Y Dios permite que se haga un censo, que se levante una persecución en contra de él, a tal grado que lo bajaron en una canasta, un cesto, y se desapareció Pablo hasta que fue a encontrar a Ananías para llevarlo y sentarse en Antioquía. Ahí estuvo sentado aprendiendo, aunque ya traía una buena medida de mucho conocimiento, hasta que llegó el tiempo en que dijo el Espíritu Santo, apartadme del sábado. Pero Dios lo probó, lo capacitó y lo probó. Cuando Dios nos enseña, luego viene la prueba. Graves es eso. Usted aprende sentado en la iglesia, pero saliendo a la vida práctica, Dios lo prueba para ver si lo que aprendió y lo
Si no, lo vuelven a sentar y se lo vuelven a repetir y luego lo vuelven a examinar, porque en este camino no se pasa a segundo grado a menos que se gane primero. Amén. Definitivamente. Usted pierde la clase, se la vuelven a enseñar y lo vuelven a examinar hasta que la pase. Eso es lo que Santiago decía: gozaos cuando se encontréis en esas pruebas. Ellos no se gozaban de la prueba, ellos se gozaban del examen, porque sabían que ese examen, si lo ganaban, iban a ser llevados a otra dimensión, a otro nivel de fe, e iban a conocer a Dios en otro nivel. Y las pruebas son buenas, los exámenes son buenos. Muchos se quejan en medio del examen, pero la Biblia dice: bienaventurado el que persevera bajo la prueba, porque después va a recibir la corona de gloria. Meditando un poquitito en esto y escuchando un poquitito al pastor Jerry hablar, yo le titulé a esta enseñanza: el amor y el valor a la revelación de la verdad. El libro de Éxodo capítulo 32, verso 15 dice: entonces se volvió Moisés y descendió del monte con las 2 tablas del testimonio en su mano, tablas escritas por ambos lados, por uno y por el otro estaban escritas. Y las tablas eran obra de Dios, y la escritura era escritura de Dios grabada sobre las tablas. Cuando oí Josué el ruido del pueblo que gritaba, dijo a Moisés: hay gritos de guerra en el campamento. Pero él respondió: no el ruido de gritos de victoria, ni el ruido de lamento de derrota, sino que oigo voces de canto. Y sucedió que tan pronto como Moisés se acercó al campamento, vio el becerro y las danzas. Y se encendió la ira de Moisés y arrojó las tablas de sus manos y las hizo pedazos al pie del monte. Padre, te damos gracias, porque tú eres bueno. Bendícenos con tus palabras, Señor. Amén y amén. Me llamó mucho la atención, repito esto, porque creo que estamos en un tiempo en donde dependemos total y absolutamente de la revelación divina. Es algo que nosotros tenemos hoy más que nunca que apegarnos a la palabra y al Espíritu Santo, porque son tiempos bastante difíciles. El maestro se llama Espíritu Santo. Su función principal es enseñarnos, guiarnos, y dice: y hacernos saber lo que habrá de venir. Hacernos saber lo que habrá de venir implica que Dios, en su grande amor por nosotros, no quiere dejarnos ignorantes de todo lo que está pasando y de todo lo que se avecina. Él quiere darnos a conocer incluso el tiempo de su venida. Nos corresponde a vosotros saber los tiempos y las épocas que el Padre puso en su sola potestad, le dijo a sus discípulos. A ellos no les correspondía, porque no era el tiempo ni de la época. A nosotros sí nos corresponde. Y creo, hermano, que si algo nosotros tenemos que pedirle al Señor es que nos revele los tiempos y las épocas. Una época es un periodo de tiempo que tiene un principio y un fin. Y nosotros estamos, hermano, en el tiempo y en la época de los días finales. Creo que Dios, en su grande misericordia, nos ha venido hablando y nos ha venido instruyendo concerniente a todo lo que está pasando. En 2004 un ángel me visitó a mi casa y me dijo: ¿saben los tiempos que está viviendo? Le dije, mientras mi mente corría de Génesis a Apocalipsis vertiginosamente, me paré y le dije: sí, como en los días de Noé. Me dijo: bien has dicho, ve y anuncia la tuya. Entonces yo creo que los días de Noé que comenzaron, no me dio una fecha, pero creo que comenzaron del 2000 en adelante.
2000 años bíblicamente se cumplen en el 2033. Según el calendario de los hombres es el 2000, se cumplieron 2000 años, pero en el calendario de Dios es del 2033. No quiero entrar en detalles de ello, pero hoy, hermano, nosotros tenemos que entender que nuestra dependencia de la verdad es importantísimo, pero no solamente nuestra dependencia de la verdad, sino el amar la verdad, el valorar la verdad. Porque muchas veces cuando el hombre no valora la verdad, Dios se la quita, como cuando dice la Escritura, por cuanto no recibiste el amor de la verdad, dice, bueno, te hablé mi verdad, no la quisiste, entonces pues Dios permite un espíritu de mentira. Y el espíritu de mentira ya está activo, hermano, en este tiempo. Esto que yo quiero transmitirle me llamó mucho la atención porque dice que cuando Moisés se acercó al campamento, verso 19, vio el becerro, las danzas y se encendió la ira de Moisés. Arrojó las tablas de sus manos, y esto es lo que me llamó la atención, y las hizo pedazos al pie del monte. Lo que estaba escrito en las tablas era lo que Dios había ordenado para su pueblo. Eran mandamientos. Y ahí era que el pueblo iba a ser instruido. Pero al ver que lo que estaba sucediendo en el campamento, dice que Moisés se enojó, se airó y quebró las tablas. Y entonces esto a mí me hace entender que nosotros tenemos que tener cuidado con nuestro campamento. Porque una de las cosas que decía el pastor Jerry es que tenemos que agradar a Dios, no hacerlo enojar. La única manera de agradar a Dios no es como ir a la iglesia y danzar y chiflar y todo eso, sino es de valorar lo que Él nos da. Muchas veces no valoramos lo que nos da. A veces nos da un buen auto, no lo cuidamos, un buen trabajo, no lo cuidamos, una buena esposa, un buen esposo, no lo cuidamos, nos da una buena congregación, un buen ministro y no lo cuidamos, no lo valoramos. Dios dadivoso nos da siempre buenas cosas. Y Él nos da de entre lo bueno lo mejor. La Escritura dice que si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿quién de vosotros si su hijo le pide un pan le da una piedra? Si le pide un pescado le da una serpiente. Si tú vas delante de Dios y le pides un pan, nosotros con nuestros hijos, ahí está la bolsa de pan o el canasto de pan, y dame un pan, tú primero que agarras se lo das. Dios no es así. Dios busca el mejor pan, dice este. Te pide un pez, tu hijo llevas el caso con varios peces, dame un pez. O tal vez la mamá está haciendo una quesadilla. Quesadillas hay 5 ahí en el comal. Llega el niño con su plato, dame una quesadilla, la mamá agarra cualquiera y se la pone. Dios busca la mejor quesadilla. De entre lo bueno siempre, Dios conmigo, siempre nos da lo mejor. Y nos puso el ejemplo, dándonos lo mejor que tenía, su hijo. De tal manera amó Dios al mundo, su hijo. El amor siempre da lo mejor. Si tú dices amar a tu esposa, siempre le vas a dar lo mejor que puedes. Amas a tu esposo, lo vas a amar, lo vas a atender lo mejor que puedas. Amas a tus hijos, los vas a tratar, los vas a instruir, los vas a proteger lo mejor que puedas. Padres de familia que dicen, y es que yo amo a mis hijos. Sí, pero no buscas a Dios. Hay quienes no quieren tener ninguna relación con Dios. Eso no es amar a los hijos. El amor hacia los hijos comienza con llevarlos a los pies de Cristo. Orar por ellos, llorar ante Dios de nuestra vida, de nuestras ofrendas, etcétera, ¿verdad?
Claro, eso no sucede con ustedes, no sucede con otros que no vinieron ahora. Pero fíjese que esto a mí me hizo entender algo, porque dice que Moisés se airó y arrojó las tablas de sus manos y las hizo pedazos al pie del monte. Lo que vio en el campamento, hermano, fue un mover nacido de la democracia. La democracia, porque fue el pueblo quien incitó a Aarón a que le hiciera